Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy os propongo hablar sobre los seres tulpa, las creaciones mentales que el ser humano sería capaz de proyectar, llegando a configurar seres pensantes, seres con una conciencia propia. De eso nos habla ampliamente, porque lo ha investigado de forma muy profunda, nuestro compañero de granmisterio.org, Iván Martínez, uno de mis mejores amigos y el cual le tengo absoluta confianza en sus trabajos, en su intuición para tratar estas cuestiones. He hablado con él muchas veces sobre este tema y ha sacado recientemente un libro maravilloso que os recomiendo a todos, que es Los seres tulpas. Y ahí habla precisamente de la capacidad de que la mente humana pueda llegar a proyectar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sean cuales sean positivos o negativos, y llegar a crear como una especie de energía en la que se podría desarrollar algo así como un ser consciente, un ser pensante. Por supuesto, estaría dirigido ese ser por los pensamientos, por las emociones de los humanos o el humano que lo habría creado. Pero ¿qué ocurriría si han sido varias las personas que con su fuerza mental han configurado esa criatura? Eso es lo que nos preguntamos, tanto yo como Iván Martínez, como muchos otros investigadores. En este reportaje que os he preparado, amigos, vamos a ver algo que desde luego parece absolutamente una auténtica desfachatez, una auténtica locura. Parece obra de una película. Pero realmente ahí están los hechos, ahí están los datos y ahí están los testimonios de personas que parecen haber estado influidas o mentalmente inducidas por unos seres que son ficticios, seres que no existen. Y sin embargo, parece que ha habido como una influencia que no se puede explicar racionalmente. En este reportaje vamos a ver, de forma resumida, hasta qué punto la mente humana puede crear las peores pesadillas que podamos imaginar. Y sobre todo, que si todo esto demuestra al final de que somos tan poderosos o nuestra energía mental es tan poderosa, imaginaros lo que seríamos capaces de hacer si en vez de imaginar monstruos o cosas horribles, nos centráramos en cosas luminosas, en cosas para ayudar a la humanidad a crecer espiritualmente. Ese es el mensaje. Después del reportaje comentamos. El 8 de junio de 2009, en un foro de internet llamado Something Awful, se trataba de presentar fotografías de criaturas sobrenaturales. La que causó verdadero furor fue una en concreto, la de un usuario llamado Víctor Surge, su nombre real Erik Knudsen. En su fotografía en blanco y negro presentaba a un grupo de niños acosados por un extraño personaje muy alto y delgado, y vestido con traje, al que bautizó como Slenderman. Además, en la foto añadió texto en el que contaba que Slenderman era un ente diabólico que solía aparecer en bosques para secuestrar niños. Su rostro, sin rasgos, su palidez y unos terribles tentáculos que surgían de su espalda hicieron que Slenderman se convirtiera en todo un fenómeno en la red, y con el paso del tiempo, otros internautas le confirieron al personaje nuevos atributos aún más siniestros, creando la sugerente idea de que Slenderman era un ser sobrenatural que cobraba vida, y aquel que se topara con él podría sufrir la más horrible de las muertes. Pronto empezaron a aparecer videojuegos, series, reportajes e incluso una película sobre Slenderman. Incluso en la red encontramos ritos para invocarlo. Todo un personaje creado con la imaginación e ilusión de unos cuantos internautas. Hasta aquí tenemos un personaje ficticio. Pero ¿hasta qué punto un conjunto de pensamientos podría de alguna forma condensarse en una energía activa y por tanto consciente? El 31 de mayo de 2014 en Wisconsin, dos chicas de 12 años, Morgan Heiser y Anisha Weyer, acosaron a una compañera de clase de su misma edad.
y la llevaron a un bosque. La sujetaron entre las dos y con un cuchillo de 12 centímetros le asestaron hasta 19 puñaladas. Dejaron a la víctima desangrándose y huyeron. Pero por fortuna, una mujer que circulaba en bicicleta encontró a la víctima y ésta logró sobrevivir a sus heridas milagrosamente. Esta tentativa de asesinato causó tanto recelo en Estados Unidos que inicialmente las chicas se enfrentaron a una sentencia de 65 años de cárcel, pero cuando iban a ser juzgadas como adultas, una de las imputadas, Morgan Heiser, fue declarada enferma mental. La policía descubrió que Morgan fue el cerebro de aquella brutal agresión y que llevaba meses planeándolo todo, con planos, esquemas y dibujos del inductor del plan, Slenderman, quien parece que le pedía que matara para él. Cuando testificó, Morgan dijo que ese personaje la observaba, que podía entrar dentro de su mente, y declaró que lo había hecho para que el mundo supiera que Slenderman existía. Incluso llegó a afirmar que si no mataba a su compañera de clase, hubiera tenido que acabar con su propia familia. Todo para rendirle tributo al personaje. Otro caso parecido se dio poco después en Ohio, cuando una mujer informó que su hija de 13 años había intentado matarla con un cuchillo después de empezar a obsesionarse con Slenderman. En septiembre de 2014, una chica de 14 años incendió su casa con su familia dentro. La policía encontró en su ordenador varias fotos, dibujos y artículos relacionados con las historias de Slenderman, y de hecho la niña confesó haberlo hecho para complacer al personaje. ¿Hasta qué punto es sugestión aleatoria, sin ningún sentido, o se trata de algo más? El joven investigador Iván Martínez ha publicado un libro llamado Los seres tulpa, en donde profundiza en la posibilidad fascinante de que el inconsciente colectivo pueda crear con la energía mental seres conscientes. Iván se basa en antiguas tradiciones de culturas tan dispares como por ejemplo la tibetana, en la cual los monjes del Tíbet realizaban el baile del Chot. Su propósito, desarrollar el arte de crear tulpas, emanaciones mentales para configurar un ente vivo o doble etérico de uno mismo, al que llamaban el doppelganger. Los monjes se reunían en grupos de 12, se colocaban en círculo y en su centro se posicionaba al iniciado, que debía ser capaz de crear un doble suyo, un doppelganger, que se hiciera visible. El resto de monjes ordenaban a sus tulpas particulares que devoraran al doppelganger del iniciado. Si el iniciado conseguía soportar el dolor de ver cómo su doble era consumido, pasaba la prueba. En caso contrario, podría enloquecer para el resto de su vida. Según la física cuántica, la mente humana puede modificar la composición química y energética de casi cualquier elemento que se encuentra a nuestro alrededor. Han sido muchos los experimentos realizados, como el de la doble rendija de Thomas Young. El científico inglés quiso demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Se dio cuenta de que la materia es indeterminista y que puede verse afectada por el observador. Young disparó electrones hacia dos rendijas y vio que las partículas subatómicas lanzadas se comportaban de forma diferente cuando el observador interfería. A veces se desplazaban en partículas y a veces en ondas, todo en función del observador. Si somos capaces de influir de esta forma en las partículas, podemos imaginar qué podríamos llegar a hacer si concentrásemos toda nuestra energía mental en la creación de una entidad a la que pudiésemos dotar de conciencia y voluntad. Como bien dice Iván Martínez en su libro, Slenderman no existe, pero quizás lo hemos hecho real con nuestros miedos. Bien amigos, después de ver este reportaje, ineludiblemente uno se pregunta si la realidad es tal y como nos la han contado, o esto que parece tan inamovible, la materia física, antes ha sido imaginada. Porque cuando hablamos de creación, desde luego detrás de este término quizás haya algo mucho más profundo. Y la creación sea fruto de una supermente que ha sido capaz de configurar cada uno de sus elementos. Desde luego la materia física probablemente forme parte de una visualización de una mente superior, de una gran mente capaz de haber
configurado cada uno de sus elementos con sus ciclos de vida. Y eso parece muy complicado, pero desde luego yo lo que sí me niego es a creer que existe el azar y la casualidad, y que todo es como una serie de moléculas, electrones, fotones disgregados al azar en este espacio infinito, y que de ahí ha salido pues todo lo que vemos, toda la materia física que observamos y todos los seres vivientes y todas las formas de vida microscópicas, todos los organismos han partido de una especie de gran Big Bang o explosión que nadie sabe cómo se produjo ni por qué, pero lo dan por hecho de que la física oficial da por hecho de que hubo una gran explosión, sin conocer ni entender sus porqués ni absolutamente nada. Lo dan por hecho. Es una teoría, pero dan por hecho que es así. Sin embargo, nadie sabe de dónde parte todo lo que existe. Le veo mucha más lógica pensar que, desde luego, una supermente ha sido capaz de configurar todo eso, y que la realidad que observamos y vemos ha sido antes imaginada como un edificio que antes ha tenido que ser imaginado por un grupo de arquitectos antes de construirlo materialmente. Pienso que la materia física es la condensación de una fuerza mental, de una fuerza que desde luego ha sido capaz de unir, atar todos sus elementos. En base a eso, desde luego, no es nada descabellado, amigos, la teoría de Iván Martínez, y que ya nos planteaban diferentes tradiciones hinduistas. Incluso los monjes tibetanos realizaban una serie de rituales en donde estas personas creaban un tulpa, creaban un ser consciente, con su mente. Y se exponían incluso a acabar locos, llegar a perder su lucidez, su salud mental. A tal riesgo llegaban. Pero algunos de ellos conseguían crear estos seres tulpa, que eran como dobles, eran dobles de uno mismo. Entonces, viendo ciertas películas de terror, como personajes que han sido muy icónicos, ¿qué os voy a decir? Dentro del mundo del cine siempre nos encontramos con Freddy Krueger, el famoso Jason de Viernes 13, o Michael Myers de Halloween, infinidad de criaturas monstruosas, terribles, y que una y otra vez nos damos cuenta de que no son nada más que un reflejo de ese viejo mito del hombre del saco. También podemos ver en esa película Jeepers Creepers, una especie de criatura milenaria que se regenera y sobrevive cazando humanos y extrayéndole los órganos para irse regenerando. Siempre es lo mismo, no importa que sea Freddy Krueger o cualquier otra criatura sanguinaria. Siempre es ese viejo mito del hombre del saco, el hombre que viene a buscar a los niños, que viene a comérselos, que viene a, digamos, a quedarse con su alma. No deja de ser, no deja de tener una gran similitud con la figura del diablo. Entonces, precisamente de eso hablaba Iván Martínez en este libro maravilloso, Los seres tulpa, ¿no? Quizás el diablo no exista, pero lo hemos imaginado. Y si lo hemos imaginado, lo hemos creado nosotros. Con lo cual siempre podemos pensar que detrás de estos casos que hemos visto en este reportaje de niños asesinos que parecen haber sido inducidos por Slenderman o por otras criaturas, quizás eso, aunque parezca que simplemente sea una invención, pues no lo sea tanto. Y todas esas ideas que un individuo o varios ha ido creando, configurando, no desaparezcan y quedan de alguna forma como agrupados esos elementos energéticos de la mente en algún sitio del éter, del universo que no conocemos, y en un momento dado ciertas personas con su vibración interna puedan llegar a conectar, a establecer conexión con esa fuerza creada, con ese tulpa. Y ahí puedan haber casos de personas capaces de realizar los más atroces actos. Por eso os digo, lo importante que sería que en vez de imaginar tantos demonios y tantos monstruos y tantos asesinos, seamos capaces de crear auténticos seres de luz, seres que puedan ayudar a la humanidad a despertar. Si eso se ha visto que puede haber influido la parte diabólica, pues también tiene que poder suceder lo mismo con creaciones mentales
positivas, de crecimiento, de desarrollo de valores humanos importantes como es la nobleza, la justicia, la verdad. Pero de eso nadie se ocupa. Lo que vende, lo que da morbo, es precisamente este lado oscuro, diabólico. Y es una pena porque debería de hacernos reflexionar bastante. Esta teoría de Iván Martínez a mí me parece muy interesante y muy viable. Y creo que, desde luego, no se aleja demasiado de ciertos principios cuánticos. Pero de todo eso seguiremos hablando porque hay muchos otros temas que os tengo preparados en próximos vídeos sobre la capacidad de crear seres totalmente ajenos a este cuerpo físico que tenemos y que pueden coexistir con nosotros. Os deseo lo mejor, amigos, y nos despedimos hasta la próxima.